Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenos días a todos, un día más estamos aquí en Ecos de la Historia, hoy con un Ecos de la Historia muy especial. Veis que me he cambiado de compañero, hoy tenemos otra vez a nuestro amigo historiador Martín Álvarez Rodríguez, es el creador de nuestro podcast amigo, de nuestro podcast hermano Cruzando el Charco, y una vez más lo tenemos aquí, la segunda colaboración. Hoy no ha podido estar con nosotros el profesor Álvaro, no os preocupéis que lo vamos a suplir en la medida que podamos. Dicho esto, también es un podcast especial porque vamos a empezar una temática totalmente nueva en el canal. Estamos planteando el hacer un repaso geopolítico, histórico, un poquito, una combinación de estas dos cosas, que sabéis que es lo que nos gusta aquí, y hacer, sobre todo, las noticias más importantes que han sucedido durante el mes. Así que, muy buenos días, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas hoy? Muy buenas, Andreu. Pues hoy, curiosamente, me encuentro en la tierra, me encuentro aquí en Orense y nada, hacer mención también a Álvaro, que le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que no podremos estar a su altura, pero bueno, trataremos de paliar su ausencia lo mejor que podamos. Intentaremos poner algunas notas de humor o alguna cosita para que parezca que estamos con él. Bueno, pues sin más, yo creo que debemos irnos ya a hacer un pequeño repaso de todo lo que ha acontecido durante este mes pasado, del mes de abril. Y si te parece bien, ya que tú eres un auténtico experto en el tema, vamos a empezar por África, por el Sahel. ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué se nos cuece por la parte de abajo? Pues muy bien, Andreu. Nos dirigimos a ese norte de África, ese Sahel, esa frontera que se dice. Y nada, hoy me gustaría hablar un poco sobre la relación que existe entre, podríamos decirlo, a pesar de que podría surgir debate, las dos potencias en la región, que son Argelia y Marruecos, ¿no? Porque esto lo comentamos a raíz de una cumbre que se ha realizado en Argelia, que ha invitado a Libia y a Túnez, ¿no? Y por otro lado, podemos también tratar de ver qué aliados tiene el otro lado, ¿no? Marruecos en la región. Y nada, me gustaría comentar, pues, principalmente eso, ¿no? Cómo, a pesar de que Túnez es un país con muchos problemas internos y bastante turbulento, y Libia, hay varios poderes que se disputan por reconstruir el Estado de Libia después de la invasión al país y casi la destrucción del Estado. Por el otro lado, Marruecos ha conseguido ganarse un poco el favor de lo que serían las tres juntas militares del Sahel, que serían Mali, Níger y Burkina Faso, ¿no? Aparte, también hemos recibido noticias hace poco de la entrega de ayuda militar rusa a Libia, ¿no? Entonces, para que nos situemos un poco, Marruecos, aliado principal de Estados Unidos, y Argelia, históricamente, siempre ha sido un aliado de Rusia, ¿no? El propio Frente de Liberación argelino estaba muy vinculado con la Unión Soviética y esos vínculos se han venido manteniendo, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que este es más o menos el panorama general. Aparte, una de las principales juntas militares de Sahel, que es Mali, tiene una relación bastante complicada con Argelia debido a que hay una región del propio Mali, que es el Azawad, que está relacionado con las etnias tuareg del desierto, que busca su independencia, busca una relación diferente con el Estado maliense, que curiosamente estos tuaregs inicialmente no estaban en el suelo de Mali, sino que habitaban en el sur de Libia. Con toda la guerra y demás se fueron desplazados a Mali, y esto crea una situación de inestabilidad interna, ¿no? Entonces Marruecos como juega con este factor de apoyar a los tuareg en contra de Argelia, ya que eso, ¿no? Mali acusa a Argelia de dar asilo a estos tuaregs, ¿no? Por otro lado, hemos tenido la noticia reciente de que Níger ha expulsado a las tropas estadounidenses de su territorio y que principalmente lo que tenía Estados Unidos en el territorio era una base de drones. Nos puede parecer poca cosa, pero en un territorio como el desierto, los drones son un instrumento básico para tener control tanto de información como militar como otros muchos. Así que nada, este más o menos es el panorama general, ¿no? Porque tengamos una referencia que se podría hacer un programa completo sobre el tema del Sahel. Por otro lado, Burkina Faso es uno de los países que, a pesar de que está alineado con Rusia, aún mantiene colaboración militar con Estados Unidos y demás.
Entonces, bueno, para que veamos, a veces no es tan prorruso o en contra de Occidente como al principio se podría creer. Y por último, el último eslabón francés en la región, que es Chad, que es uno que me está volviendo la persecución a opositores, a la prensa, ¿no? Recientemente se conocía el asesinato de un líder opositor del Partido Socialista Sin Fronteras y nada, el clan David sigue aferrado al poder, pero todo hace apuntar que el siguiente golpe de Estado que pueda acercar a Chad o algún de estos países a esa junta de Estados del Sahel puede ser o bien Chad, se rumoreaba que Senegal, Mauritania es prácticamente un estado fallido. Entonces, bueno, vemos que a Occidente le cuesta mantener eslabones en esta región, a no ser por intermediación de Marruecos, pero claro, Marruecos tiene sus propios intereses, ¿no? Que incluso colisionarían con un país dentro de la OTAN y tradicionalmente prooccidental como es España, por ejemplo, la cuestión de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, no sé qué te parece, Andreu, en general, toda esta cuestión de este contexto internacional. Me parece muy, muy interesante y sobre todo remarcar dos cosas que tú muy bien has dicho. El tema de la base de Estados Unidos que la han echado. Yo creo que eso también pues lo podemos enmarcar dentro de que realmente Occidente está perdiendo muchísima influencia en la mayoría de los países y en gran parte, no tanto a lo mejor como se quiere vender en mucha prensa y en el imaginario colectivo, pero en gran parte esa influencia europea que se está perdiendo en África, sobre todo la está recogiendo un poquito Rusia. Y me gustaría aquí dar un dato, un pequeño apunte que me parece interesante. No sé si supongo estás al tanto, y mucha de la gente que nos está escuchando también lo estará. Rusia hasta ahora operaba en gran parte en lo que es África con el famosísimo Grupo Wagner. Después de todo lo que pasó con el Grupo Wagner, decidieron cambiarle el nombre, ya no operan como Grupo Wagner, no sé si sabes cómo lo llaman ahora, pero creo que es un nombre bastante desafortunado. Han decidido ponerle Africa Corps. Para la gente que sabe un poquito de historia, que son todos la gente que nos escucha segurísimo, la Africa Corps es la parte de la Alemania nazi, ¿no? Como se llamaba a toda esa expedición a Rommel y todo eso. Entonces, no llego a acabar de entender por qué Rusia no ha cogido cualquier otro nombre que no tuviera esta connotación, esta reminiscencia un poquito turbia. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, es curioso cómo han elegido el cuerpo del famoso zorro del desierto, pero sí, la verdad es que bastante desafortunado. Aparte es curioso porque, por ejemplo, en la entrevista que tuvo Putin con Tucker Carlson fue una lección de historia, casi más bien de propaganda histórica, podríamos decir, más que de historiografía y tal, porque obviamente Putin tiene sus intereses en la historia y demás. Pero es curioso eso, ¿no? Como un régimen que tira tanto de la historia, ¿no? Se le ha llevado, aparte, la invasión de Ucrania se ha justificado contra el nazismo, ¿no? Entonces, claro, supuestamente, si estás en el nazismo, está refundando un cuerpo. Pero bueno, yo qué sé, simplemente a lo mejor pues fue un denominativo que se les escapó, no lo sabría decir, la verdad. Bueno, igual yo reivindico y vindico la figura de que tienen que tener historiadores al lado de los políticos para no tener este tipo de errores. Así que aunque no le haga mucho caso. No para Putin, pero claro. Bueno, pero al menos yo creo que hay cosas que un historiador puede no ver estas cagadas a nivel de marketing. Seguimos, si te parece, un poquito haciendo un mínimo repaso de lo que es Latinoamérica, las cosas principales que han acontecido. Especialmente yo creo que es de interés el tema de Ecuador. Ha habido un enfrentamiento, un paso más del enfrentamiento ya prácticamente arquetípico, podríamos decir, entre Ecuador y México. Y esto ha venido a colación de que el propio Ecuador ha asaltado la Embajada de México. Recordemos que las embajadas son territorios totalmente soberanos, o sea, eso es una línea roja que prácticamente nunca se ha cruzado, el hecho de que un país entre la embajada de otro. Generalmente sí que han habido asaltos a embajadas, pero por parte de civiles, no de una manera organizada como ha sido el caso. En este caso, los propios ecuatorianos entraron con la policía, con las fuerzas especiales, para detener al ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, que es una persona que ha sido condenado 2 veces por corrupción, pero que la Embajada de México estaba dando asilo. Y esto, pues, veremos cómo revierte, veremos cómo va la situación. Decimos que se enmarca dentro de que realmente las relaciones entre los dos países, entre Ecuador y México, tradicionalmente no han sido buenas, y más con esto, pues, creo que puede degradar incluso un poquito más. Veremos hacia dónde tira el asunto. Luego, también tenemos que apuntar que ha habido
otro cambio más entre la relación de Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos ha vuelto a plantear sanciones contra Venezuela, especialmente contra el sector petrolífero y el del gas, PDVSA y todos estos, sobre todo porque habían llegado a un acuerdo. Habían llegado a un acuerdo que es el llamado los Acuerdos de Barbados, que se hicieron justo después de comenzar la guerra de Ucrania. Sobre todo, eran unos acuerdos que firmó Estados Unidos porque necesitaba que el precio del petróleo mundial bajara, ya que había subido tantísimo por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Y estos acuerdos se enmarcaron dentro de la promesa del propio régimen venezolano de hacer para este año unas elecciones libres. ¿Qué ha pasado? Que se ha visto que esto de hacer unas elecciones libres en Venezuela pues parece que es bastante complicado, ya que ni se han puesto los mecanismos. Por ejemplo, se ha impedido a la líder de la oposición, Corina Machado, a presentarse. Se han impedido a muchos de los partidos que se querían presentar, a muchos de los candidatos, ya no solo impedidos, sino que también los han encarcelado. Así que el hecho de tener unas elecciones libres, como parecía que se podía plantear para ahora, para julio, parece que no. Y lo vemos en la reanudación de las sanciones. ¿Qué más tenemos, Martín? Bien, pues simplemente por comentar el tema de Jorge Glass, eso no está relacionado con el caso Metástasis, que es toda una trama de corrupción dentro del Estado. Y claro, ¿no? Esto rompe el Tratado de Viena, pero podríamos plantearnos ese dilema, ¿no? ¿En qué medida respetar un tratado que sí, con una tradición y demás y de tal, está por encima de la preservación de la lucha contra la corrupción interna de un país, ¿no? Además, bueno, recientemente se ha celebrado en el Ecuador ese mismo referéndum sobre las medidas de seguridad y también algunas medidas económicas. Las primeras han salido, las segundas no. Entonces, bueno, para que veamos un poco pues, el contexto general del país, ¿no? Bien, pues entonces pasamos a volvemos un poco a África, pero en este caso un poco más al sur. Y nada, se ha cumplido un año recientemente de la reciente escalada bélica en Sudán, ¿no? Ya que, bueno, podemos hacer un poco de recapitulación. En el 2011 se independiza Sudán del Sur, ¿no? Esto es tanto cuestiones económicas, pero también culturales, ¿no? El norte y el sur, unos eran cristianos, otros católicos, en una región es más pobre y agraria, en otra hay petróleo. En fin, una serie de circunstancias diferentes. En 2019 cae el dictador al-Bashir, que bueno, ya se le estaba haciendo ostracismo internacional por todos lados. Y después, en el 2021, hay un golpe de Estado que se crea el Consejo Soberano de Sudán, pero básicamente la reciente escalada se da por un intento de integración de un grupo, podríamos decir, casi mercenario, como las fuerzas de apoyo rápido, dentro del ejército. Pero claro, si se integraban dentro del ejército, el pastel a repartir era mucho menor. Entonces, bueno, se da esta. Entonces, nada, simplemente quería plantear tanto el escenario de si realmente Sudán acabará siendo otra Somalia, dividida en varios estados, que ninguno controle la totalidad del país, y esto haga más fácil el control de los recursos por parte de otras potencias. Y después también te quería plantear, Andreu, ¿cómo ves tú? Porque por un lado tenemos a un mercenario como es Dagalo por parte de la Fuerza de Apoyo Rápido, que cuenta con el apoyo de gran cantidad de estados ya casi reconocidos, a pesar de que militarmente están equiparadas las fuerzas. Insisto, un mercenario. Y por el otro lado tenemos a al-Burhan, que es dirigente del ejército, pero claro, de un ejército también no muy, ¿cómo decirlo? No muy... estructurado, quizás. Sí, o no muy eficiente o no muy respetuoso de un mínimo, incluso podríamos pensar en el plano legislativo, ¿no? Que simplemente cuenta con el apoyo de Irán y Egipto, ¿no? Entonces eso, no sé cómo ves, porque claro, la disyuntiva es difícil y ya te digo, yo creo que más que uno u otro, lo que se nos plantea es una disgregación del poder en Sudán, un estado fallido, una nueva Somalia, y como digo, ya digo que estos estados pues, hacen que sea mucho más favorable el control externo de los recursos de estas regiones, que no son pocos. Claro, muy interesante lo que planteas. Realmente, esto es una historia que parece que ya la hemos vivido muchas veces. Las guerras intestinas que hay en África son las menos conocidas, son las que menos medios ocupan, pero realmente son el gran problema. África siempre es el eterno continente que está a punto de eclosionar. Hay las grandes potencias, Egipto, Nigeria, Marruecos, que siempre parece que vayan a despuntar y a hacerse, no potencias de primer nivel, pero sí potencias regionales muy, muy importantes, y al final por este tipo de cosas
siempre acaban siendo como estados medio fallidos, como tú apuntabas. O sea, realmente todas las guerras, los enfrentamientos, y además no tenemos que olvidar también que generalmente África siempre ha sido un continente donde se han librado las diferentes guerras proxies. Lo que tú decías, hay intereses de Occidente, de Estados Unidos, o hay otros intereses, incluso a nivel militar, de tema de Rusia. Caso aparte sería el caso chino, que también hace un control efectivo de muchas regiones, más por un tema económico, más por un tema comercial y sobre todo por un tema de recursos naturales, más que propiamente para influir, como sí podría ser Estados Unidos, Francia o Rusia. Pero es una lástima porque hay países con un potencial brutal y más los que estamos hablando, ¿no? Sudán, Etiopía, por ejemplo, que también tiene bastantes problemas internos ahora y externos con el tema de las presas. Estamos hablando de países con mucho potencial, con muchísima historia, por supuesto, y es una lástima que se vean inmersos en este tipo de luchas intestinas. Pasamos ahora un poquito, si quieres también, vamos a hacer un pequeño repaso por Asia, ¿te parece? Aunque nos pille un poquito más lejos. Primero de todo, tenemos que apuntar que está a punto de firmarse un acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia. Todavía no se ha firmado, se ve que quedan unos pocos aspectos técnicos, pero este acuerdo pues, puede ser bastante significativo porque recordemos que hay esta guerra desde que se disgregó la Unión Soviética, el tema del control del Nagorno-Karabaj y el corredor y tal. Pero bueno, simplemente vamos a dar el apunte y esperemos que para el próximo repaso geopolítico que hagamos a finales de mayo ya podamos decir que hay un acuerdo y se normalice un poquito la situación en Azerbaiyán y Armenia. Después tenemos que hablar también de la reunión que ha habido en China entre Anthony Blinken, el representante estadounidense, con Xi Jinping. Es la típica reunión entre estos dos países. ¿Por qué digo esto? Palabras muy bonitas, imágenes muy bonitas, tirones de mano y estas cosas, y luego cuando ya se separan, cada uno haciendo su propio discurso. Salió el propio Blinken diciendo que bueno, sí, que la reunión había ido bien, pero que China tenía que cambiar cosas y quería tener una relación normalizada con el mundo occidental y con Estados Unidos, por ende, y sobre todo se quejó de los numerosos subsidios que el gobierno chino da a las empresas, al apoyo industrial que le está dando a Rusia. Y bueno, básicamente lo de siempre. Cabe remarcar que la guerra comercial, la guerra arancelaria que empezó Trump hace unos años, con Biden no se ha acabado. O sea, realmente es una continuidad y seguimos viendo ese enfrentamiento comercial, aunque realmente ya no salga tanto en los medios. En el momento que se hicieron estas declaraciones, desde el Departamento de Exteriores chino también se hizo una declaración, también quejándose pues, de las cosas que ellos pensaban que no estaban bien en la relación comercial. Véase, por ejemplo, la limitación que Estados Unidos está dando a China, a las empresas chinas, para acceder a alta tecnología, al mercado de los semiconductores, chips y demás, y sobre todo, como no podía ser de otra manera, al apoyo que está dando Taiwán. Hemos visto cómo esta semana pasada, a finales de abril, el Congreso de Estados Unidos desbloqueó una ayuda militar muy importante de más de 90.000 millones de dólares, principalmente enfocada para Ucrania, que se lleva más de 60.000 de esos 90.000 millones, también una parte para Israel, pero también una gran parte importante para las fuerzas de Taiwán. Y obviamente esto China lo ha visto como una afrenta o una más. Luego también hay que remarcar que han sido las elecciones de la India, más de 1.400 millones de personas viviendo en la India, y de hecho es el país más poblado. Durante muchas décadas China fue el país más poblado de todos, pero ya ha rebasado India a la China. Y han sido las elecciones y todavía no sabemos los resultados, sobre todo por una cuestión bastante importante. Con tantísima gente y en un país tan extenso y tan poco interconectado todavía, no es un país, es un país en vías de desarrollo, es imposible saber quién ha ganado, al menos hasta de aquí 2 semanas tranquilamente. Todo eso contando que las propias elecciones han tardado 2 semanas en celebrarse. Lo que estamos acostumbrados de ir el domingo a votar y a las 12 de la noche ya tenemos el 95% escrutado, en la India digamos que va un poco más lento, al menos por temas logísticos. Y luego yo creo que es la noticia
prácticamente, ya no de este repaso geopolítico, sino de la noticia de abril, es todo lo que ha pasado entre Israel e Irán. Recordemos para la gente que nos escucha que Israel básicamente está en guerra con Palestina, con Hamas, lo podemos llamar como queráis, pero han habido dos actos especialmente importantes en este sentido. El primero de ellos fue un bombardeo, en teoría un bombardeo que Israel hizo por error, que mató a 7 integrantes de una asociación que es la World Central Kitchen del chef José Andrés, que es bastante conocida, y es una ONG que estaba operando en territorio palestino y que se le mataron 7 integrantes de esta corporación, supuestamente por un error de cálculo de uno de los bombardeos. Esto supuso una reprimenda pública y muy, muy, muy notoria por parte del propio presidente de Estados Unidos, de Biden. Y eso hay que recordar que es muy importante porque Biden, sin el apoyo estadounidense, Israel lo tendría muy complicado para seguir con las operaciones militares. Y lo que es más relevante todavía es que en otro bombardeo bombardearon un edificio colindante a la embajada de Irán en Damasco, donde además se estaba celebrando una reunión de muy alto nivel de la propia delegación iraní, y murió, entre otras personas, uno de los generales iraníes que era jefe de las fuerzas Quds. Recordemos que las fuerzas Quds es una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que están especializados en guerra simétrica y en operaciones de inteligencia militar. Estas fuerzas Quds son las responsables de llevar a cabo operaciones extraterritoriales y, por ejemplo, podemos decir que dan apoyo a actores estatales y milicias de diversos países, como podría ser Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad en Palestina, los hutíes en Yemen, o incluso los milicianos chiíes que operan en Irak, en Siria, en Afganistán. O sea, realmente es una fuerza de choque extraestatal muy, muy, muy importante. Recordemos que durante el mandato del propio Donald Trump fue asesinado también el líder de esta asociación, de estos militares, que era el general Soleimani, y eso supuso en su momento ya una escalada muy, muy importante de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Claro, no es casual. Yo no sé qué pensarás tú aquí en este respecto, pero que Israel bombardee el edificio colindante a la embajada iraní cuando se está produciendo esta reunión de altísimo nivel, otra cosa no, pero las fuerzas de inteligencia israelíes creo que están catalogadas como las mejores del mundo, si no, o de las 3 mejores del mundo. Todo el mundo sabe lo que es el Mossad, ¿no? Obviamente, Irán pues, se planteó una represalia y justo aquí es cuando mucha gente empezó a debatir si realmente la represalia de Irán tendría una contrarrepresalia israelí, y eso podía hacer que las tensiones escalaran tanto como para abrir otro frente de guerra abierta entre países en el mundo. Y eso, había mucha gente que apuntaba que podía incluso llegar a una tercera guerra mundial, ¿no? Claro, aquí hay mucha gente que pensábamos que realmente las represalias pues, no serían de un orden de magnitud demasiado grande, porque a nivel de la galería, a nivel político, a nivel de lo que tienes que hacer para tener contento a tu público, sí que alguna cosa tenían que hacer, tanto unos como otros, pero yo creo que a ninguna de las partes le interesaba escalar, sobre todo a Israel, porque Estados Unidos le dijo básicamente que fuera con cuidado. La represalia de Irán contra Israel fue lo que lanzaron 300 artefactos entre drones, misiles de crucero y misiles balísticos contra básicamente el desierto, y cayeron un poquito cerca de una base aérea. O sea, estamos viendo que sí, yo te tiro un montón de piedras, pero las tiro hacia el otro lado, ¿no? Y a la vez, pues también hubo una respuesta de Israel en este sentido, que también atacó, entre comillas, una base aérea, que no llegaron a impactar ningún misil. O sea, una pantomima, vamos a decirlo así, una teatralización de estas respuestas duras, porque si vemos los discursos tanto de uno como otro antes de lanzar estos misiles, eran discursos muy incendiarios: vamos a acabar con Israel y porque es el enemigo, el diablo y tal, y luego vemos que realmente fue una teatralización más que otra cosa, o al menos esa es mi impresión. ¿Tú qué piensas al respecto, Martín?
Pues en este caso no podría estar más de acuerdo, Andreu, ¿no? Porque yo creo que en este caso, yo creo que ahí sí que podemos tirar más de nuestra vertiente como historiadores, ¿no? Porque lo que hemos comentado de Latinoamérica no deja de ser algo que sí rompe con la historia, pero es una dinámica habitual, sobre todo en los últimos años. Lo que dijimos de Sudán lleva en guerra todo lo que nosotros digamos, ¿no? O el Sahel, la inestabilidad en el Sahel. Pero en el caso de Palestina contra Israel, tenemos que remontarnos un poco a la vertiente histórica, ¿no? Y entender que no es lo mismo la influencia que tenía en el mundo árabe en los años 40, 60 este conflicto a lo que actualmente, ¿no? Con la normalización de los dos estados, la mayoría de estados árabes o han normalizado la relaciones con Israel, principalmente Egipto, que era el principal beligerante, ¿no? Que fue quien comandó las grandes acciones militares contra Israel, ¿no? Y tenemos que entender que ese conflicto se ha ido desgastando y apagando, ¿no? Y que es verdad que en los países de mayoría musulmana sigue habiendo un gran antisemitismo, ¿no? Podríamos decirlo, y que mueve socialmente mucha gente, pero eso ya no influye en su gobierno, ¿no? Entonces, el único Estado que aún queda con ese remanente de gran lucha contra Israel y demás es precisamente uno de los estados más débiles y con más problemas internos, ¿no? En la región, que es el propio Irán, ¿no? Más allá de que está constituido incluso nacionalmente con esa matriz fuertemente islamista, ¿no? Entonces yo señalaría eso, ¿no? Como lo que tú has dicho es una pantomima, porque en parte también el apoyo de Irán y la beligerancia contra Israel no deja de ser una pantomima, porque no puede emprender acciones militares porque está Irak de por medio. Hezbollah es verdad que es una fuerza que controla el Líbano, pero que tal vez Israel está deseando medirse con ellos para arreglar las cuentas de la retirada ya que tuvieron su día en el Líbano, y el resto no hay ningún otro país en la región que se le oponga como tal, ¿no? Entonces eso, ¿no? También hay cierta propaganda por parte de gente que ve en Irán el gran azote de Israel y demás, pero yo creo que es eso, que Irán tiene muchos más problemas internos y que lo lastran en ese sentido, que una posibilidad real de oponerse a Israel. Y ya digo, en el mundo árabe actualmente es una cuestión retórica, no podemos pensar, por ejemplo, en el gobierno de Marruecos, ¿no? Socialmente se moviliza mucho a favor de Palestina, pero el propio régimen alawí tiene grandes contratos militares con Israel, ¿no? Entonces yo creo que solo se evidencia esa cuestión, ¿no? Más allá de que también lo comentabas, la cuestión de China y Estados Unidos, precisamente se está comentando que actualmente Arabia Saudí sería capaz de apoyar a Israel y de legitimar a Israel si se firma un acuerdo de cooperación con Estados Unidos. Y por eso también la cuestión de la Tercera Guerra Mundial, que sobre esto siempre hay mucho debate y tal, pero ya digo, si se origina una Tercera Guerra Mundial no va a ser por algo simbólico como es el caso de Israel. Por ejemplo, se podría generar si Arabia Saudí, por temas del petróleo y tal, tendría que escoger entre Estados Unidos y China, ¿no? Pero actualmente no se da ese dilema. Puede seguir teniendo acuerdos a favor de Israel, a favor de Estados Unidos, y por otro lado, tener una excelente relación comercial con China, ¿no? Si se rompiera esa cadena, tal vez podríamos plantearlo, pero por una cuestión simbólica, ya digo, que viene de un pasado pretérito y que actualmente está avanzando hacia una imposición del Estado de Israel, no veo ahí una causa de un conflicto a tan gran escala como sería, pues, una Tercera Guerra Mundial, que no sería poca cosa. No, la verdad es que toda la razón del mundo tienes, Martín. Yo creo que también es una cosa que suelen coger los medios de comunicación y tal. La Tercera Guerra Mundial puede pasar, eso vende muchos periódicos, abren muchos telediarios, pero cuando te pones a analizar un poquito más las relaciones, ya no solo geopolíticas, sino lo que tú dices, ¿no? A nivel histórico, y ves cómo ha sido el devenir de todos estos países, pues ves que realmente se necesita algo más. Y en este caso, has apuntado muy bien el tema de la relación que tiene Marruecos con Israel, la normalización de Egipto también con Israel, y ahí vemos que en parte yo creo que sí que le ha salido bastante mal la jugada a Irán, el hecho de no querer hacer una demostración un poquito más fuerte de poder por ese miedo de escalar precisamente la situación, creo yo, porque se le han visto mucho las costuras, en el sentido de que Arabia Saudí, por ejemplo, ya se ha posicionado clarísimamente a favor de Israel, cosa que hasta ahora, estos últimos meses, no podía hacer por esta mala prensa, ¿no? que tenía Israel con el trato a los palestinos, pero el enemigo de mi enemigo es... El amigo de mi amigo es de mi enemigo. No me acuerdo cómo es la frase. Sabemos todo lo que significa, ¿no?
claro, pensar que Arabia Saudí e Irán históricamente han estado enfrentados, son los dos baluartes del mundo suní y el chií y tal, y esto ha ayudado mucho a que ese bando que estaba contrario, que era el del mundo musulmán, pero que estaba contrario al propio Irán, se junte más con Israel. Y lo que me comentabas del tema del petróleo, sí que es verdad, pero piensa que el tema del petróleo ha cambiado mucho en los últimos años. Los contrapesos, los juegos de poder relacionados con el tema de los hidrocarburos han cambiado muchísimo. Piensa que Arabia Saudí, de facto, vende muchísimo más a China, muchísimo más que a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ya no importa prácticamente petróleo. Esa frase, eso que se decía, ¿no?, comúnmente de los estadounidenses hacen las guerras por el petróleo. Quizás los años 70, 80, 90 podía ser muchísimo más así, pero ahora pensar que Estados Unidos es un exportador nato de petróleo. Por tanto, yo sí que pienso que si hubiera un mínimo de que pudiera empezar una tercera guerra mundial, no tendría nada que ver con el tema de los hidrocarburos, tendría más que ver, tampoco por el tema del discurso ni de las religiones, como tú muy bien apuntabas. Yo solo creo que hay una posibilidad de que haya un conflicto a gran escala, y es que a China se le vaya la cabeza e intente alguna cosa contra Taiwán. Sería la única de las cosas que creo que podría llegar a escalar de tal manera como para tener un conflicto abierto a nivel mundial. Y sinceramente, creo que los chinos son mucho más listos que esto. Creo que los chinos, históricamente, siempre se han enfocado más en el interés comercial que en ser expansionistas, quizás. Sí que es verdad que históricamente podríamos decir que tienen muy, muy vivo todavía eso del siglo de las humillaciones y tal, pero no creo que se enfrasquen en una guerra total contra Taiwán, que sería lo único que podría más o menos escalar de tal manera como para decir que estamos en un conflicto abierto. Martín, ¿algún último apunte que añadir antes de que demos por finalizado este primer repaso geopolítico de Ecos de la Historia? Pues nada, Andreu, que tú has comentado que el título es de Tercera Guerra Mundial, vende muchos periódicos, así que yo sugiero que tal vez este programa también se podría titular hacia la Tercera Guerra Mundial o algo así, y seguro que tendría muchas más visitas. Y nada, pues simplemente pues eso, invitar a la gente a informarse sobre estos temas. No estamos en un mundo en el que la actualidad internacional tiene cada vez más peso, sobre todo desde la guerra de Ucrania, que volvió a traer la guerra a Europa, ¿no? Y nada, también los invito a eso. Si quieren en los comentarios, pues comentarnos eso, cómo ven la cuestión de esto de la cuestión de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Si creen, cómo ven el conflicto en Oriente Medio, lo que estamos de Sahel, ¿no? Que también podría ser enriquecedor eso, ¿no?, que nos comentaran. Y eso, simplemente pues echando de menos a Álvaro, pero bueno, creo que lo hemos solventado como hemos podido. Bien, pues justo antes de cerrar vamos a hacer esto. A partir de aquí ponemos el titulito de disclaimer. Vamos a hacer clickbait. Vamos a poner el título "Viene la Tercera Guerra Mundial, comprar comida y correr insensatos". Y sabiendo que el título va a ser mentira, vamos a buscar los clics. Martín, para nuestra realizadora, para Elsa, que sepas que tienes que poner este título. Martín, muchísimas gracias. Un auténtico placer. Me lo he pasado muy bien debatiendo contigo. Eres un pozo de sabiduría. Por eso nos encanta hacer este tipo de cosas. Nos vemos en la siguiente. Y a todos vosotros, lo que ha dicho Martín, darnos vuestra opinión en los comentarios. Acordaos de suscribiros, que eso nos hace muy felices y nos da de comer. No nos da de comer, pero hacemos esto por amor al arte. Pero el arte, si es recompensado, las palmaditas en la espalda muchas veces también da de comer. Un auténtico placer, muchas gracias a todos por llegar hasta esta parte del vídeo y nos vemos en la siguiente. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.